aunque no aparecen ahí los símbolos de las resistencias en estos tres huecos, porque generalmente proyecto esta imagen en el pizarrón y ahí en la sesión de clase presencial pues dibujo esas resistencias. Ahorita voy a pasarme al Pinebrush y ahí ya están dibujadas. Pero en sí pues son tres resistencias, perdón, este no es el ejercicio, es este. Son tres resistencias que están conectadas en serie. Me voy a pasar al Pinebrush y ahí hacemos la solución. Nada más vean que aquí lo que es la problemática a resolver pues es encontrar la resistencia equivalente, la corriente total del circuito, el voltaje que consume cada resistencia, la corriente que circula por cada resistencia y finalmente nos piden que calculemos la potencia que disipa cada resistencia, definida por la fórmula potencia igual a voltaje por corriente. Bien, me voy a pasar a Pinebrush. ¿Sí les aparece la imagen? Sí. Bueno, ya estoy en Pinebrush. Sigue en el PDF la imagen, pues. Ok, entonces déjenme cambiar la pantalla. Bien, ahí estamos ahora sí en Pinebrush. Ahí está dibujado el circuito. Lo que es el texto del encabezado, pues lo acabamos de leer. Nos piden que en este circuito calculemos la corriente total del circuito, el voltaje que consume cada resistencia, la corriente de cada resistencia y finalmente la potencia de cada resistencia. Entonces, para comenzar el análisis, vamos a dibujar aquí cómo son las corrientes y cuáles son los voltajes que nos piden. Bueno, pues esta corriente que impulsa esta batería, esto que estoy señalando, pues es el símbolo de una batería. Lo que es la barra grande significa que es el polo positivo de la batería y la barrita chiquita, pues es la barra negativa. Entonces, esta batería de 24 voltios impulsa una corriente hacia el interior del circuito. El interior del circuito pues consta de tres resistencias. Como vemos que están conectadas en forma como de, digamos así, como de tren, una tras de la otra, identifico que es una conexión serie porque entre ellas no hay ninguna ramificación. Entonces, eso nos dice que son resistencias en serie. Bueno, pues esta corriente que impulsa la batería me va a generar pues esta corriente, una corriente por esta resistencia que va a circular también por esta otra y por esta otra. Aquí les voy a poner un identificador. Vamos a ponerle que esta vendría siendo nuestra corriente IR1, o sea, la corriente que circula por la resistencia 1. Permítame tantito, ahí está, ya apareció la corriente IR1. Vamos a ponerle otro identificador a esta, que es la corriente por R2.
y a esta vamos a ponerle que es la corriente por IR3. Antes de continuar, bueno, sabemos por este valor que nos ponen aquí que la resistencia 1 vale 100 ohms, la resistencia 2 vale 2.2 kilo ohms o 2200 ohms y la R3 equivale a 180 ohms. Espero que ahí me estén siguiendo con sus cuadernos o en donde quiera que estén editando este ejercicio. Bueno, también nos piden que calculemos el voltaje que consume cada una de las resistencias. Entonces aquí le voy a poner un identificador, voltaje en R1, que es el voltaje que mediríamos entre esta resistencia, porque el voltaje se mide en paralelo, mientras que las corrientes se miden con un instrumento en serie. Eso lo veríamos en un momento más en el simulador o en el programa Proteus. Tenemos que también vamos a calcular el voltaje en R2, que es el voltaje que mediríamos a través de la resistencia 2. Y finalmente, el voltaje en R3, que es el que mediríamos a través de la resistencia 3. Bueno, eso es lo que nos piden que calculemos. Una vez que hayamos hecho esto, bueno, pues tendremos que calcular las potencias que consumen o que disipan cada una de las resistencias. Bueno, ¿cómo sabemos cuánta corriente va a impulsar la batería de 24 voltios hacia el interior del circuito? Sabemos por la ley de Ohm, la voy a poner aquí, por la ley de Ohm. Acá se dice que ¿cómo es la ley de Ohm? Bueno, pues nos dice que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente total del circuito multiplicada por la resistencia total del circuito. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Pero resulta que en este momento yo no conozco cuánto vale la resistencia total. Yo lo único que sé es que hay 3 resistencias conectadas en el circuito. Por lo tanto, lo primero que tengo que calcular cuánto vale la resistencia equivalente de esas 3, que en realidad vendría siendo la resistencia total. Y eso viene ahí en sus apuntes, pero ustedes también esto lo saben por otra asignatura que llevaron antes. Cuando tenemos resistencias conectadas en serie, ¿cómo calculo la resistencia equivalente de esas 3 o 4 o 5 resistencias que están en serie? ¿Alguien puede comentar? Es dividir ahí 1 entre 100 más, bueno, en este caso, 1 entre R1 más 1 entre R2. O no sé si simplemente se sumaban. Bueno, como están en serie, se suman. Cuando son paralelo, ahí sí es lo que estás diciendo. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, como están en serie, debo de sumar R1 más R2 más R3. Aquí sustituyo sus valores y resulta que tengo que sumar 100
más 2200. Cuando voy a hacer operaciones necesito cambiar los valores eléctricos a valores estándar, es decir, voltios, ohms y amperes, que son los tres parámetros que estoy involucrando ahorita, más 180. De aquí que yo tengo una resistencia total, que es una de las primeras variables que me piden que calcule. Resistencia total es igual a ¿cuánto? Bueno, pues si me ayudan, voy a sacar acá en mi celular, o alguien que esté por ahí ya con su celular, me 2400, profesor. Ok. 2480. A 2480, sí, es, me falta los 80 que no lo vi. Ok, 2400, esto sería 2480 ohms. Aquí en Pambridge no sé si puedo insertar símbolos. O si alguien me da por ahí el No, pues enlace. si no, así póngalo, profe, se entiende de todos modos. Voy a poner ohms. ¿De acuerdo? Que también es válido si yo digo que es igual a 24.8 kilo ohms. Cualquiera de los dos es correcto. ¿De acuerdo? Profe, ahí serían 24.000 ohms, ¿no? ¿No sería más bien 2.48 ohms? Kilo ohms, perdón. Sí, perdón, es porque lo dividimos entre 1000. Es correcto, es 2.48 kilo ohms. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, pues es un valor que me piden. Bueno, ahí hemos resuelto uno de los primeros parámetros que me piden el ejercicio. La resistencia total es 2.48 kilo ohms o 2400 ohms. Bueno, como ya tengo la resistencia total, ahora sí procedo a calcular otro valor que me piden en el ejercicio, que es calcular la corriente que impulsa la batería. Entonces, vamos a poner aquí, continuamos. Entonces, la corriente es igual, despejándola de la ley de Ohm, me quedaría a voltaje, corriente es igual a voltaje total entre la resistencia total. Sustituimos valores y el voltaje es 24 dividido entre 2480. Y esto nos va a dar una corriente igual a ¿cuánto? Sería 24 entre 2480. 9.68 por 10 a la menos 3. A ver, vamos a ponerle 9.68 por 10 a la menos 3.
El teclado está en inglés y a veces no encuentro los... A la -3. Estos serían amperes. Pero también lo puedo expresar en miliamperes. Esto sería igual a 9.68 miliamperes. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. 9.68. Vamos a enmarcar este resultado porque es otro de los parámetros que nos piden. Este es otro de nuestros resultados. Ok. Bueno, ya tengo calculada la resistencia total y la corriente que impulsa esta batería. Ahora vamos a proceder a analizar el interior del circuito. Entonces, aquí tenemos que dilucidar cómo le hago para calcular estas corrientes y los voltajes que consumen cada uno de los componentes. Pues yo tengo que echar mano de las leyes de Kirchhoff. Entonces, para un circuito en serie, ¿cómo es la ley de Kirchhoff para los voltajes de elementos conectados en serie? A ver si alguien lo puede recordar. Lo voy a poner por aquí. Ley de Kirchhoff para elementos conectados. Voy a agregarle ley de Kirchhoff de voltajes. Elementos conectados en serie. ¿No podría hacerle zoom, por favor, profe? Ah, ¿no se alcanza a ver? Ahí está bien. ¿Va a hacer eso con el ratón? A ver, con el ratón, ahí está. De aquí se me brinca hasta acá. No sé si... A ver cómo le hago, porque se me brinca hasta esta parte. A ver, vamos a ver si ahí lo alcanzan a ver. No, ¿verdad? Es que de zoom 100 se brinca directamente a 200. Ahí no se alcanza a ver la pantalla, jóvenes. ¿O está la letra muy chiquita? Pues se alcanza a leer ahí poquito, sí. Yo sí distingo, pues. Es que Ok. algunos están en celular. Ok, a ver, a ver, ahí a ver si me pueden ver. El problema es que, a ver, bueno, ahorita que edite lo siguiente, a ver si me puedo brincar para abajo. Bueno, entonces, ¿cómo dice la ley de Kirchhoff de voltajes para elementos conectados en serie? Bueno, pues me dice... Bueno, ya no me dejó editar aquí, pero bueno, voy a tener que hacer otro cuadro de texto. Lo voy a poner aquí. A ver si aquí en ver me deja poner la pantalla. Estoy al 100%. Alejar, acercar. Es que me brinca directamente a Zoom 200.
Bueno, no, ¿sí? Sí, dígame. ¿Sí? Sí, adelante. Ya sí, profe, pues ya después cuando termine nos da un tiempo para copiarlo bien. Sí, si no, eh, el archivo ahorita lo subo, es un Paintbrush, lo subo a mi Google Drive y ahorita de inmediato en el chat se los comparto. Profe, ¿le puede cambiar el tamaño aquí en la parte de inferior derecha? Sí, aquí donde está el deslizante que dice Zoom. Ahí. El problema es que le doy más y me brinca de inmediato a 200 y luego ya no me deja correr para abajo. Ese es el problema. O sea, no me da chance de yo ponerle 150 o 110, ¿no? No me da chance. Bueno, vamos a seguirle así. Ahorita, tratar de ver pues ahí los que están batallando con el celular. Ir entendiendo lo que vamos haciendo y ahorita les comparto el archivo. Profe, Sí. yo tengo una duda. Para Sí, usar la fórmula de resistencia total, siempre vamos a trabajar los datos sin ohms. Sí, cuando hacemos los cálculos en cualquier circuito, no solo en es conveniente que usemos las unidades estándar. ¿Cuáles son las unidades estándar? Si estoy hablando de la ley de Ohm, estoy hablando de amperes, volts y ohms. Cuando hay involucrados capacitores, pues hay que ponerlo en farads, porque a la hora de hacer los cálculos, si no tienes, pues, digamos, el cuidado de que son miliamperes, son kiloohms, entonces a la hora de hacer el cálculo puedes equivocarte. Por eso yo les recomiendo siempre usarlo en las unidades estándar. Aunque a la hora de representar el resultado tú lo puedes poner en kiloohms, porque cuando ustedes van a una tienda electrónica y le piden, a ver, deme una resistencia de 2480 ohms, generalmente el empleado pues no va a saber que una resistencia de 2480 ohms equivale a una de 2.4 kiloohms, ¿verdad? Entonces es conveniente que nosotros le pidamos la resistencia como las fabrican de manera estándar, ¿verdad? Entonces yo me voy a encontrar una resistencia de 2.5 o una cercana en kiloohms, ¿verdad? Pero a la hora que nosotros hacemos el análisis, sí es conveniente que lo hagamos en ohms, amperes, volts. Eso ya sería, depende del problema, y aparte lo que viene siendo la corriente para la división de la resistencia total, la manejaríamos en kiloohms entonces. Sí, porque fíjate, aquí, ¿qué hubiera pasado si aquí cuando calculamos la corriente, yo hubiera dejado la resistencia total en kiloohms? Pues yo aquí lo hubiera puesto 2.48, y como no le pongo aquí que son kiloohms, a la hora que agarras la calculadora, ¿qué hubieras hecho? Pues hubieras puesto 24 entre 2.48 y ya no reflejarías este resultado que es el correcto. ¿De acuerdo? Sí, no sé si queda claro. Sí. Sí. Sí, o sea, vuelvo a repetir. ¿Qué pasa si a la hora de calcular la corriente yo le pongo 2.48, que es 2.48 kiloohms? La otra forma de representar la resistencia total. Pues aquí me hubiera dado un resultado un poquito diferente al que reflejé poniendo los valores estándar. Entonces, si no tengo el cuidado de manejar las unidades de los elementos eléctricos que estoy involucrando, entonces sí puedo tener errores a la hora de hacer el análisis. Entonces, de manera general, yo les recomiendo que cuando voy a hacer los cálculos, utilizar las unidades estándar, pero a la hora de plasmar el resultado, yo lo puedo dejar perfectamente en miliamperes, o en kiloohms, o en milivoltios, o en voltios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces volvemos a la ley de Kirchhoff de voltajes para elementos conectados en serie. Bueno, entonces les comentaba que
Si alguien recuerda cómo es esta fórmula o esta ley de Kirchhoff, déjenme ver aquí en el... Le voy a aumentar un poquito la letra, cuando menos, ¿verdad? Para que se vea un poquito más. Bueno, la ley de Kirchhoff me dice que cuando están conectados en serie, que la suma algebraica de todos los voltajes y caídas de tensión debe de ser igual a cero. Esto escrito en una ecuación me dice lo siguiente. Me dice que el voltaje que alimenta el circuito es positivo y las caídas de tensión, es decir, aquellos voltajes que se van a consumir en los elementos, son negativos. Eso significa la suma algebraica. Entonces, el voltaje de alimentación menos el voltaje que consume la resistencia 1 menos pierdo el símbolo menos porque acá el numérico no me deja hacerlo. Ahí está. Menos el voltaje en R2 menos el voltaje en R3. Toda esta suma algebraica es igual a cero. Eso es lo que me dice la ley de Kirchhoff, de elementos conectados en serie. ¿De acuerdo? El problema aquí es que desconozco el voltaje en la resistencia 1, desconozco el voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Entonces, por el momento, no puedo hacer nada por ese camino. Entonces, vamos a ver ahora cómo es la ley de Kirchhoff, ley de Kirchhoff de corrientes para elementos conectados en serie. Bueno, aquí pues es el asunto es que tenemos que recordar esas leyes. Cuando los elementos están en serie e impulso una corriente a través de ellos, me dice la ley de Kirchhoff que la corriente que yo impulse a través de ellos es igual en todos los elementos conectados en serie. Por lo tanto, la corriente total es igual a la corriente R1 es igual a la corriente en R2 y R1 igual a la corriente en R2 es igual a la corriente en R3 y todo esto pues es igual a 9.68 miliamperes. Es decir, todas las corrientes en el circuito serie es igual a la corriente que impulsa la batería. Y esto lo voy a enmarcar porque es parte del resultado. Es decir, aquí ya estoy calculando las tres corrientes en las resistencias. ¿Preguntas, jóvenes? No, pues. No. Bueno, me regreso acá a la ley de voltajes. Ahora sí, como ya conozco las corrientes en cada uno de los elementos y conozco su valor resistivo, aplico la ley de Ohm.
Entonces vuelvo a aplicar la ley de Ohm. Por la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Eso es lo que me dice la ley de Ohm. Aplicado a cada uno de los elementos, pues podríamos conocer el elemento que nos falta por conocer. Es decir, el voltaje en R1 a la corriente en R1 multiplicada por su valor resistivo, R1. Y esto es igual a 9.68 por 10 a la menos 3 multiplicado por el valor de R1, que son 100 ohms. Bien, ¿a cuánto me da esta operación? Es 0.968. Igual 0.968 volts. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Así es. Bueno, enmarco este resultado. Es uno de los que nos piden. Continuamos aquí para seguir aquí con la secuencia. Entonces, vamos a calcular ahora el voltaje en R2. Es igual a voltaje en R2 es igual a la corriente en R2 multiplicada por la resistencia 2. Esto es igual a 9.68 por 10 a la menos 3 multiplicado por el valor de la resistencia 2, que es 2200 ohms. Nos sale voltaje en R2. 21.296. 21.96. 296. 296. Entonces, redondeando, 21.3, ¿no? Pues sí. Para no manejar ahí tantas unidades. Entonces, 21.3 voltios. Y enmarco este resultado. Y continuamos. Bien, ahora vamos a calcular el voltaje en R3, que es igual a la corriente en R3 multiplicada por el valor de R3. Esto es igual a 9.68 por 10 a la menos 3 multiplicado
por el valor de R3, que es 180 ohms. Y esto nos arroja un valor de 1.74. 1.74. 1.74 voltios. Entonces enmarcamos este resultado. Y podemos comprobar la ley de Kirchhoff para voltajes. Entonces vamos a poner por aquí vamos a poner comprobando. Ley de Kirchhoff de voltajes. Es decir, la ley, lo que voy a comprobar es esto que estoy señalando. Es decir, vamos a ver si es cierto que el voltaje de alimentación menos el voltaje en R1, el voltaje en R1 menos el voltaje en R2 menos el voltaje en R3, todo esto es igual a 0, es lo que vamos a comprobar. Entonces, el voltaje de alimentación es 24 menos el voltaje en R1 es 0.968 menos 21.3 menos 1.74. Igual a 0. Vamos a ver si eso es igual a 0. Entonces, ahí tomen una calculadora y vean cuánto nos da del lado izquierdo de la igualdad. Sí, profe, eso es 0. Se pasa por 8 milésimas, pero pues por los decimales que llevamos arrastrando, pero sí da Así 0. es, así es. Entonces, 0 es igual a 0, se nos van por ahí unas milésimas, pues obviamente por las unidades por ahí que omitimos, ¿no? Entonces, se comprueba la ley de Kirchhoff de voltajes, jóvenes. Con eso que acabo de comprobar, me da la certeza que todos estos cálculos que hicimos son correctos. Bien, finalmente vamos a proceder al cálculo de potencias. Para ello, utilizo la ecuación potencia es igual a B por R, perdón, B por I. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a calcular la potencia en la resistencia 1, potencia en R1. Este es igual a su voltaje. ¿A cuál voltaje? Pues al voltaje que consume la resistencia. En este caso sería voltaje en R1 multiplicado por el valor de su corriente y R1. Sustituimos valores y esto me queda a voltaje en R1 sería 0.968 multiplicado por la corriente que es 9.68 por 10 a la menos 3.
Entonces, la potencia en R1, ¿a cuánto nos da? .37 por 10 a la menos 3. Así es. 9.37 por 10 a la ¿qué? Menos 3. Los 3. Estos serían watts. Si no lo quiero dejar en esas unidades, pues yo sé que watts, como es a las menos 3, lo multiplico por 1000 y sería 9.37 miliwatts. Enmarco este resultado. Y procedemos a calcular las otras dos potencias. Potencia en R2 es igual al voltaje en R2 multiplicado por la corriente en R2. Sustituimos los valores. Esto es igual a el voltaje en R2 nos dio 21.3 multiplicado por 9.68 por 10 a la menos 3. Da 0.206. Entonces, la potencia en R2 me da ¿cuánto? 200, bueno, vamos a redondearlo a 21, punto 21 watts. Enmarco este resultado. Y procedemos a calcular el último parámetro. Potencia en R3 es igual a voltaje en R3 multiplicado por la corriente en R3. Tuvimos valores y esto nos da 1.74 multiplicado por 9.68 por 10 a la menos 3. Potencia en R3, ¿a cuánto vale? 0.017. Ah, 17. 0. ¿Qué? 0.17. 17. 17 Sí, redondeando ya. watts. No, otro 0, profe, antes del 17. A otro 0, No, otro 0 antes del 17. 17 watts, que es lo mismo que si lo multiplico por 1000 me quedaría 17 miliwatts. Y ese es el resultado para la potencia en R3. Bien, jóvenes, hemos terminado el análisis. Nada más para terminar con el análisis, ¿qué significa esto de las potencias? Bueno, todos los elementos eléctricos, cuando les hacemos pasar una corriente impulsado por una fuente electromotriz, que es una batería o cualquier elemento que genera energía,
todos los elementos disipan calor, se calientan, pues. Ustedes saben que cuando encendemos una lámpara en nuestras casas, todos traen un parámetro de especificación que dice watts. En el caso de la iluminación LED, esos watts se refiere pues a la cantidad de luminosidad que genera la lámpara. Como son LEDs, no disipan tanto calor, pero cuando hablamos de lámparas de filamento, esos elementos sí se calientan y es muy notorio. Ustedes han visto que cuando van a comprar carnitas, la gente que tiene ahí su expendio, pues tienen unos reflectorzotes, ¿no? Para mantener calientes las carnitas. Y esos reflectores, pues, andan en los 400, 500, 1000 watts. Entonces, con esto les quiero decir que todos los elementos resistivos se calientan. Lo que acabamos de hacer de cálculo de las potencias de cada una de las resistencias es para conocer qué tanta energía va a disipar cada una de ellas. En el caso de la resistencia 1, va a disipar 9.37 miliwatts. Pues es una energía que seguramente ni siquiera la voy a percibir, no se va a calentar mucho la resistencia. En el caso de la resistencia 2 estamos hablando de 0.21 watts, ahí sí ya es una potencia, digamos, algo grande. Nada más para que sepan, las resistencias que se usan en un laboratorio de electrónica y las que traen en las tarjetas electrónicas, la mayoría son de 1/4 de watt, eso es lo que disipan. Obviamente hay resistencias de medio watt, de 1 watt, de 2 watts y así sucesivamente, de diferentes watts. Pero ¿qué pasa si para construir el circuito que estamos analizando utilizo puras resistencias de 1/4 de watt? 1/4 de watt, si divido 1 entre 4, ¿cuánto me da? 0.25. 0.25. 0.25. Entonces, si mis resistencias son de 1/4 de watt, ¿cuál es el comportamiento calorífico que van a tener con referencia a los que acabamos de calcular? Por ejemplo, la resistencia 1, según mis cálculos, va a disipar 9.37 miliwatts. O sea, estoy muy por debajo de 1/4 de watt, ¿estamos de acuerdo? O sea, no se me va a calentar. En cambio, la resistencia 2, estoy muy cerca del límite de 1/4 de watt. Seguramente esa resistencia se me va a calentar un poco, pero no se me va a dañar. Y la resistencia 3, pues está también muy alejada de un posible calentamiento. Ahorita que lo metamos a Proteus, jóvenes, podemos hacer ahí, digamos, en lugar de impulsarle 24 voltios, le puedo aumentar a 50 y veríamos que las corrientes se modifican, es decir, va a haber más corriente. Si le aumento la corriente a las resistencias, por ende, las caídas de tensión van a ser más grandes y las potencias van a ser más grandes. Eso creo que sí nos queda claro. Y seguramente la resistencia 2 va a subir por arriba de 1/4 de watt. Y lo que va a pasar es que si la utilizo de 1/4 de watt, pues se va a carbonizar la tarjeta, se va a quemar. Entonces, este cálculo de análisis de las potencias me ayuda para saber que no se me van a dañar los elementos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hemos terminado con este ejercicio. Voy a guardarlo y lo subo a mi sitio.
Bueno, mientras guardo y todo eso, voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahorita en un momento les digo cuando yo esté en el sitio y les paso el link. En un momento les digo. Listo, jóvenes, ya lo tengo en mi Google Drive. En este momento se los voy a compartir. Listo. Ahí lo tienen, el ejercicio que acabamos de resolver.
Bien, jóvenes. Entonces, hemos terminado de hacer el análisis de este circuito, digamos, a pluma, a lápiz, ¿no? Enseguida lo que generalmente podemos hacer es utilizar un programa de cómputo. Afortunadamente hoy contamos con un montón de herramientas digitales para todo, incluido para análisis de circuitos. Entonces, en los tiempos en que uno estudió que yo estudié mi carrera, pues no teníamos estas herramientas, así es que todo lo hacíamos, digamos, a lápiz, y la única manera de comprobarlo pues es montar en un protoboard en el laboratorio los elementos reales y comprobar con aparatos de medición, ¿verdad? Eso es algo que generalmente se los pido en las prácticas, es decir, vamos a hacer mediciones con instrumentos de medición reales, pero como no podemos estar en el laboratorio, bueno, pues lo que vamos a hacer es usar Proteus. Bien, en este momento pues voy a compartir la pantalla de Proteus, esperando que ustedes por ahí ya también lo tienen descargado. Vamos a abrirlo. Déjenme les comparto la pantalla. Eso es lo que les aparece cuando abren el programa de Proteus. Coméntenme si están ahí. ¿Están en esta pantalla? Sí, profe. Bueno, cuando abren esta pantalla, vamos a darle clic a este botoncito azul que dice ISIS. Le damos clic. Y me aparece la pantalla de trabajo de Proteus. Entonces, en todo este espacio que vemos así marcado en azul, aquí es donde podemos elaborar nuestros diagramas electrónicos, ya sea de tipo análogo o digital, que también más adelante en las siguientes competencias, cuando se ve el asunto de elementos digitales, pues también aquí podemos conectorizar diferentes elementos digitales. Bien, pues aparecen un montón de iconos que por lo general pues no se usan cotidianamente todos, se van usando conforme pues uno va alambrando un circuito, pero del lado izquierdo me aparece las herramientas de los elementos que voy a ir a conectar aquí en el espacio de trabajo. Entonces, por ejemplo, si le doy aquí al primer elemento, me debe de aparecer una ventanita por ejemplo aquí. Le doy aquí y me da algunos elementos que me pueden ser útiles para ciertos circuitos. Igual aquí, terminales. Si le doy aquí, bueno, son elementos que se usan para ciertos circuitos, pero por lo general vamos a utilizar, por ejemplo, que son elementos de alimentación, igual que tenemos los instrumentos de medición, como son los osciloscopios, multímetros, etc. Entonces, es imposible poder explicar todo lo que podemos hacer con Proteus en un momento. Entonces, aquí lo que les recomiendo, bueno, vamos a hacer un ejemplo, el ejemplo que acabamos de resolver ahorita en clase.
Poco a poco ustedes se tendrán que ir familiarizando, independientemente de que se asesoren conmigo online. Pues existen en YouTube un montón de tutoriales para poder ver ciertos elementos o en general el Proteus. Como cualquier herramienta informática, bueno, pues tienen las herramientas de guardar, de importar proyectos, etcétera, como cualquier programa. Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar con el circuito que acabamos de analizar. Entonces, me voy aquí a la flechita para seleccionar un dispositivo. Entonces, si yo le doy a la letra L, me van a aparecer un montón de números. Estos números que empiezan con 74. Bueno, los que ya conocemos el programa sabemos que son circuitos digitales. La serie 74 son circuitos digitales. Por lo tanto, ahorita para lo que es lo que vamos a trabajar, no vamos a darle a la letra L, vamos a darle a la letra P. Y ahí sí me aparecen varios componentes. Bien, puedo desplazarme hacia la parte de abajo y ¿qué es lo que voy a necesitar en el circuito? Bueno, pues voy a necesitar una batería, voy a necesitar resistencias e instrumentos de medición. Entonces voy a buscar primero las resistencias que necesito. Y una vez que oprimo aquí el icono o el renglón de resistencias, en la parte de abajo me dice de qué tipo de resistencia la quieres, ¿no? Un cuarto de watt, de watt, ¿verdad? Como ahorita no estamos en un elemento, digamos, que se nos pueda quemar algo, bueno, pues yo puedo seleccionar la que sea, no importa, yo puedo trabajar quizás con una de metal. Y en la parte de abajo espero que cargue los diferentes resistencias. Bueno, una vez que ya seleccioné que necesito una de metal, puedo, incluso les digo, puedo seleccionar cualquier otra, ¿no? Puedo una de un cuarto de watt, lo que sea. En general puedo utilizar incluso una genérica, ¿verdad? Pero me desaparecen todo el montón de resistencias que puede haber. Entonces vamos a dejarla aquí en una de metal. Bueno, en la pantallita del lado derecho me aparecen un montón de resistencias. Bien, esto es como un directorio, tengo que ir buscando la resistencia que ocupo. Fíjense que la primera que me aparece trae una K, significa que son kiloohms. La que trae una R son ohms. Y la que trae una M son megaohms. Son los diferentes resistencias que puedo tener. Bueno, ¿cuál es nuestra primera resistencia que necesito? R1, ¿cuánto debe valer? 100. Entonces selecciono la de 100R, le doy, me aparece el cuadrito, la forma como sería el elemento, le doy doble clic y esta resistencia se me guardó en mi cajita de dispositivos que voy a utilizar en el circuito. ¿De acuerdo? Ahí tengo mi primera resistencia. La segunda resistencia que ocupo es de 2.2K, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, me voy a donde empiezan los 2, y aquí tengo 200, 200R. ¿Cómo será la de 2.2K? Bueno, pues es esta forma. Una que dice 2K2, significa que es 2.2 kilo. ¿Sí? Cuando la K o la R o la M aparece en medio de dos números, significa que es punto. ¿De acuerdo? Bueno, le doy doble clic a 2K2 y la meto a mi cajita de dispositivos. Bueno, ahora voy a buscar una de 180 ohms, me desplazo hacia arriba
hacia los unos y busco la de 180. Aquí está, 180R, es decir, 180 ohms. Le doy doble clic y la meto a mi cajita. ¿De acuerdo? Esos son los dispositivos. Los demás pues son batería, es fuente de alimentación y instrumentos de medición. Eso pues lo voy a obtener de estos elementos que estoy señalando. Ahorita vemos cuáles son. Bueno, vamos a conectar el circuito. Entonces voy a seleccionar la primera resistencia, que es la de 100 ohms. La señalo y me aparece un lapicito y yo la posiciono donde a mí me convenga. Bueno, pues yo la voy a poner ahí y la voy a ir dibujando conforme, de preferencia exactamente como la estoy viendo en el ejercicio, ¿verdad? Bien, ese es R1. Ahora voy a conectar en serie a R2 y voy a conectar en serie a R3, pero vamos a darle vuelta. Señalo la resistencia, le doy clic derecho y le digo, edita, rótalo a la derecha o a la izquierda, como yo quiera. Entonces lo roto a la derecha y listo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo mis 3 resistencias. Me hace falta aquí un elemento que alimente el circuito. Bueno, pues lo primero que tengo que buscar es un punto de tierra. Vamos a buscar aquí ground, significa tierra, y lo seleccioné de este terminal que está aquí. Profe, ¿Sí? para rotarlo, ¿dónde le dio? Ok, me regreso. Señalo el elemento, le doy clic derecho, y aquí donde dice rotate, rotar a la derecha o rotar a la izquierda, como tú gustes. Okay. ¿Sí? Bueno. Entonces necesito una fuente que me genere un voltaje hacia el circuito, hacia el elemento del circuito. Bueno, una puede ser con esto. De lo contrario, también yo me puedo ir aquí a los dispositivos. Le doy P. Y aquí donde dice keywords, le voy a poner battery. A ver si lo tengo ahí bien escrito. No, creo que lleva doble R. No, tampoco. Battery. Es con doble T, pero... Con doble T, sí, con doble T. Battery. Bien, ahí tenemos, cuando yo le doy battery, me da diferentes opciones. Entonces, si yo selecciono la primera, me dice que es un multiceldas. Bueno, pues no es necesario tener uno de multiceldas. Voy a poder poner uno de simple celda, como la que estoy viendo en mi diagrama. ¿De acuerdo? No hay problema si utilizo también esta, nada más hay que darle el valor adecuado. Bueno, voy a seleccionar esta. La meto a mi cajita. Una vez que está en mi caja de dispositivos, la selecciono y la traigo al circuito. Y le voy a poner, le doy clic derecho y le digo, edita las propiedades. Y me dice que yo le puedo poner como nombre V, tal como lo tengo en mi circuito. Y le voy a poner aquí que sea 24 voltios. ¿Me van siguiendo ahí? ¿Vamos bien? Sí. Estoy editando las propiedades. Entonces le doy OK. Y aquí tengo mi batería que me va a alimentar el circuito. ¿De acuerdo? Bueno, aquí puedo proceder a conectar, pero
Bueno, ahorita voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer las conexiones y enseguida metemos los instrumentos de medición. Entonces, ¿cómo hago las conexiones? Paso el lápiz por un componente electrónico. Primero me voy aquí a la flechita. Y si paso el lápiz por arriba o por alguno de los elementos, debe aparecer un puntito. Quiere decir que ahí puedo conectar. Bueno, voy a jalar un alambre. Es como si lo estuviera conectando físicamente. Algo está trabajando por aquí que no me deja hacer nada. Ok, aquí va. Voy a conectar a R1, le doy clic para que se quede posicionado en esta conexión. Me voy al siguiente elemento a conectar, aparece un puntito, le doy clic, arrastro la línea hasta el siguiente punto a conectar y le doy clic ahí. Y luego voy a conectar la salida de R2 con la entrada de R3, le doy clic y se queda conectado. Finalmente conecto la salida de R3 con el polo negativo de mi batería. Clic. Y ahí tengo conectado todo mi circuito. Bueno, pues ahí tengo mi circuito, pero el problema es que cómo voy a hacer para saber los elementos que voy a comprobar en el circuito. Es decir, yo necesito saber cuánta corriente circula por cada de los elementos y qué voltajes hay en cada uno de los elementos. Para ello, me voy aquí a instrumentos, que estoy señalando. Véanlo. ¿Sí? Y selecciono un voltímetro de corriente directa, porque por lo que estamos analizando es un circuito de corriente directa. Lo selecciono, lo arrastro, o más bien arrastro el lápiz hacia el circuito. Voy a colocarlo en paralelo, jóvenes, al elemento que voy a medir. Les platico así muy rápidamente como un comentario. Si quiero medir voltajes es en paralelo o a través del elemento. Si es corriente, entonces tiene que ir en serie conectado al elemento. Ahorita vemos el amperímetro. Bueno, a le voy a dar vuelta para poder verlo de una manera más adecuada. Lo acerco a la resistencia y arrastro el lápiz a donde me aparece la conexión. Tengo que conectarlo en paralelo al elemento que voy a medir. ¿De acuerdo? Ahora voy a conectar otro voltímetro a través de R2. Y va a ser voltaje en R2, va a ser voltaje en R1. Me falta uno para medir el voltaje en R3. Conecto en paralelo a R3. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No. Bien. Ahora, necesito saber cuánta corriente circula en el circuito. Bueno, como yo necesito incrustar un instrumento en esta línea, es necesario que la desconecte. Entonces, voy a quitar esta línea
y en este punto voy a buscar un amperímetro. Entonces, este es voltímetro y este es amperímetro. Ese que dice ammeter es amperímetro. Entonces, lo traigo al circuito. Esperamos a que esta cosa me deje ponerlo. Algo está haciendo aquí en mi programa que no me deja dibujarlo. ¿A ustedes ya los dejó poner el amperímetro? Sí, profe. Ya. Que aquí entonces mi programa algo está haciendo que no me deja hacerlo. Voy a grabar el proyecto por cualquier cosa, porque como a lo mejor a mí ya se me caducó el crack, o no sé si no voy a hacer que me lo cierre en cualquier momento, lo voy a poner en el escritorio, le voy a poner ejercicio de clase, guardar. Por alguna razón no me está dejando. Es que ocupa seleccionar de nuevo lo de los instrumentos, está en la flechita. Dije. A ver, estoy en los instrumentos. Ok, ahí está. Bueno, entonces selecciono mi amperímetro, le doy vuelta. Y lo conecto en serie a la línea que voy a medir su corriente. Entonces conecto a este punto y por la parte de abajo conecto a este otro punto. ¿Sí? Jóvenes, ya sabemos que según mis cálculos que hicimos ahorita, todas las corrientes en cualquier rama, en cualquier punto del circuito en serie es igual. Nada más para comprobar ese aspecto. Voy a borrar esta línea y voy a incrustar otro amperímetro en este punto. Voy a conectar este punto en serie con este otro. Y para comprobar más, déjenme, me vuelvo para acá. Ahí estoy. Voy a borrar esta línea y voy a incrustar otro amperímetro aquí. Conecto. Y listo. Ahí tengo todos mis instrumentos. Lo voy a acercar un poquito. Ahí está. Bueno, ahora vamos a darle run para que este circuito trabaje. Aquí en la flecha abajo, izquierda, hay un icono de run.
Es decir, vamos a inicializar la simulación. Vamos a darle clic. Y ahí aparecen mis valores. Fíjense cómo este instrumento me está midiendo .97, 21.3 y 1.74. A ver, jóvenes, comprueben nuestros valores calculados. Sí, profe, da eso. Eso mero da. Bueno, pues imagínense que estamos en el laboratorio de electrónica y lo hicimos con instrumentos reales. Exactamente lo que estamos viendo en el Proteus, así funciona en el laboratorio. Nada más una cuestión, jóvenes. Fíjense que aquí el amperímetro no me da el valor. ¿Pero por qué es esto? Porque lo tengo configurado en amperes y lo que calculamos no está en amperes, es una corriente muy pequeña, está en el orden de los milis, ¿no? ¿Cuánto calculamos? 9.68, ¿no? Sí, 9.68 mili. Bueno, les voy a decir cómo configurar el amperímetro para que nos mide en miliamperes. Le doy clic al amperímetro y le digo, edita las propiedades. Y aquí donde dice Display Range, vamos a ponerle miliamperes. ¿Me siguieron? ¿Sí? Aquí en este punto, en lugar de amperes, le ponemos miliamperes y le damos OK. Entonces, este amperímetro ya está configurado como miliamperímetro. Vamos al segundo y le damos editar propiedades, le cambiamos de amperes a miliamperes y le damos OK y ya está como miliamperímetro. Vamos al tercero, editamos sus propiedades. Ay, jóvenes, justamente en este momento ya me sacó de Proteus. Esa es una... Sí, ya me cerró Proteus. Lo vuelvo a abrir. Bien, eso de que, bueno, en el caso mío me cierra el programa, seguramente es porque a lo mejor a la hora que lo craqueé, ya me caducó a lo mejor no lo hice muy bien que digamos, y eso ocurre cuando ya se vence la licencia. Entonces espero que a ustedes no les esté pasando esto. Entonces estábamos con que habíamos editado el amperímetro, lo poníamos en miliamperes, a miliamperes, no, perdón, no, a miliamperes, y en el caso mío, por si cualquier cosa, lo grabo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a... ¿Sí me están viendo la pantalla, jóvenes? No, maestro. No, perdón. No, profe, no se ve. Perdón, la comparto. Ahí estamos. Bueno, voy a acercarlo un poquito. Ahí está. Bien, ahora sí con los amperímetros ya configurados como miliamperímetro, vamos a darle root. Y ahora sí, ahí tengo todos los parámetros del circuito. Lo observan, 9.68, 0.97 voltios, 21.3 voltios y 1.74, y observamos que en toda la rama del circuito circula 9.68. Con esto, jóvenes, estamos comprobando a través de una herramienta digital lo que hicimos a lápiz y cuaderno, digital en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, para evidenciar la actividad de este ejercicio,
hay que hacer captura de pantalla del ejercicio resuelto a lápiz y lo que simulamos, en este caso lo que estamos observando en Proteus, hay que capturar esa pantalla, guardarla junto con los demás ejercicios en un archivo PDF y luego armando para que cuando completemos todos sus ejercicios sea la evidencia que van a subir en la actividad número 3. ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo, maestro. De acuerdo. Bien, así es como vamos a trabajar en Proteus. Obviamente ustedes ahí en sus ratos libres vean tutoriales, porque desgraciadamente no podemos tratar esta herramienta así en un rato, o sea, tienen que ir experimentando poco a poco. Ahorita ya vimos lo básico, cómo conectar elementos resistivos, baterías, instrumentos. Pero más adelante van a ocupar conectar otro tipo de elementos, diodos, transistores, osciloscopio, generador de funciones. Cuando eso en esa instancia estén, bueno, pues también trataremos en una clase más adelante, pues nada más orientarlos pues ahí cómo trabajar ese tipo de elementos y para que ustedes estén armando sus prácticas. Bien, como pueden ver, el Proteus me volvió a cerrar la pantalla. Eso sucede, les digo, cuando seguramente mi Proteus ya está caduco y me trae esos problemas. Entonces, como ustedes lo acaban de craquear y seguramente lo hicieron muy bien, pues no creo que vayan a tener ese problema, ¿verdad? Trataré en días más adelante pues desinstalar esta versión e instalar una nueva, pero no lo quiero hacer ahorita que estamos trabajando online, ya que nos desocupemos un poco de prácticas y ya podamos yo también hacer lo propio con mi Proteus. Mientras tanto, pues ustedes pueden experimentar cuando estén ahí libres de clases, experimentar, ver tutoriales acerca de Proteus. En mis ratos libres trataré también yo de por ahí de elegir algunos links de Proteus que a mí me parezcan convenientes y por ahí se los estaré posteando, si no en Moodle, seguramente se los mandaré por correo masivo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. El siguiente ejercicio que viene ahí en el apunte es un circuito paralelo. Pues ese sí ya se los voy a dejar a que lo resuelvan ustedes solos. Recuerden las leyes de Kirchhoff. No es lo mismo las leyes de Kirchhoff para elementos en serie que para elementos en paralelo. Entonces ustedes ahí, lo mismo como fuimos haciendo el análisis, pero ahora tendrán que ver cómo es el análisis para un circuito en paralelo. Al final de cuentas, lo que ustedes calculen a lápiz les debe de salir así en Proteus. Si no funciona así en Proteus, significa que, bueno, siempre y cuando hayan hecho las conexiones correctas en Proteus, entonces algún problema hubo en el cálculo. ¿De acuerdo? De cualquier manera, estoy a la orden para chequear cualquier duda que tengan, pero tienen hasta el día 2 de octubre para subir y completar la actividad 3, jóvenes. Por eso ya necesitan pues hacer los demás cálculos del circuito serie. Por ahí viene otro ejercicio para carga y descarga de capacitores. No tiene mucho pierde porque ahí vienen unos ejercicios resueltos y se les pide que resuelvan cambiando ahí ciertos valores capacitivos. Estaríamos terminando el día de hoy, jóvenes, si no hay algún comentario. Por ahí está alguien levantando. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Levantando la mano porque no veo, creo que no hay nadie. Si no hay ningún otro comentario, dejaríamos por el día de hoy. Terminamos, de hecho, tenemos todavía clase el viernes. El viernes me conecto
solo para resolver cualquier duda que tengan de la resolución de ejercicios que tienen que evidenciar antes del 2 de octubre, jóvenes. Sale, profe. Perfecto, nos vemos. Muy bien, profe. Nos vemos. Que tengan buen día. Igualmente, profe. Cuídese. Gracias.